Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Por supuesto, momento de la entrevista del día, siempre compartiendo contigo la valiosa aportación de los mejores especialistas. Tenemos esa misión de compartirte temas que sean de gran utilidad y que te ayuden a ser una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Hoy particularmente con un tema muy interesante. ¿Qué fue primero, la obesidad o la diabetes? Ahora sí que como si fuera esta historia del huevo y la gallina, vamos a platicar de esto tan importante para nuestra salud, y para ello tenemos el gusto de recibir aquí en esta cabina al doctor Ernesto Cárdenas, que es médico cirujano general, miembro del movimiento Ciencia en Obesidad. Así que vaya interesante el tema. Doctor Ernesto, bienvenido. Gina, muchas gracias la invitación. Todo un placer, todo un gusto estar contigo y con tu auditorio en este día. Muchas gracias, doctor. Que ahora sí que para empezar este tema, pues yo creo que sería valioso poder primero entender qué es cada cosa. ¿Cómo podemos entender qué es la obesidad, doctor? Exactamente. Mira, tenemos que empezar a conceptualizar primero de qué trata esta enfermedad. Si bien una nos puede llevar a la otra, no es lo mismo. Bien, ¿la obesidad qué va a ser? Bueno, la obesidad es la acumulación de grasa abdominal y va a venir por fases y la podemos dividir también en estándares. Esto se va a hacer en una relación entre nuestra talla y nuestro peso. La relación de estas dos nos va a determinar si estamos en sobrepeso y en qué grado, o si ya estamos en la obesidad y nuestro cuerpo y nuestra integridad a la salud ya corre más riesgo. Ahora bien, vamos a la otra parte, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa. ¿Con esto a qué me refiero? Que es una enfermedad que va a ir afectando más órganos de nuestro cuerpo y va a ir también teniendo implicaciones mayores hacia nuestra salud. La diabetes la vamos a encontrar cuando el páncreas, que es un órgano que lo tenemos en nuestro abdomen, deja de producir insulina, o la insulina que está produciendo la produce ya vaya de mala calidad. Ya esto, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a tener que nuestros valores de glucosa van a estar elevados en nuestra sangre, y estos valores elevados de glucosa en nuestra sangre van a afectar a muchos de los órganos. Te puedo hablar de la vista, te puedo hablar desde la piel, te puedo hablar del sistema gastrointestinal, te puedo hablar ya de cosas mayores, como que tenemos una predisposición mayor a hacer eventos neurológicos, cerebrovasculares y cardiovasculares también. Entonces es muy importante el preservar y el tener medidas para poder evitar estas enfermedades. Claro. Y entonces, ¿cómo podríamos saber qué fue primero, doctor? Ok, mira, en México existen unas estadísticas muy interesantes. Se nos dice que 7 de cada 10 personas padecen obesidad. Entonces son cifras realmente muy alarmantes y no son cifras muy alentadoras. Hay que empezar a trabajar con esto. La obesidad, como lo había comentado anteriormente, va a empezar a producir disfunciones orgánicas. Y una de estas es que nuestro páncreas no produzca esta insulina de una buena calidad. Por lo tanto, puede condicionar, si no tomamos medidas a tiempo, de producir la diabetes como tal. Esta es una parte importante. Pero también algo que quiero comentar es que el hecho de tener sobrepeso o el hecho de tener obesidad son condiciones que podemos corregirlas sin ningún problema. Aquí realmente es importante el modificar nuestros hábitos de vida, hábitos alimenticios, hábitos en todo lo que hacemos realmente. Y no es tan complicado. Realmente, si empezamos a hacer cambios en la alimentación y en todo esto que he comentado, no nos va a llevar más de 21 días en adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Pero este nuevo estilo de vida es muy importante porque nos puede prevenir, como te comentaba, no nada más diabetes, sino muchas enfermedades. Ahora bien, dentro de la diabetes existen varias enfermedades que pueden venir desde algo muy leve hasta algo ya mayor. Te puedo comentar, por ejemplo, los problemas renales, la insuficiencia renal, la falla renal. Uno de los principales factores que van a predisponer para poderla padecer es la diabetes. Y la diabetes, ¿por qué viene precedida? Por la obesidad. Entonces, si empezamos a hacer
hacer cambios de vida y tomamos conciencia realmente sobre lo que debemos de hacer, de cambiar y de cómo debemos de alimentarnos, que es algo muy, muy importante, todo esto es prevenible. Y ahora, pensando en uno de los peores escenarios, ya somos diabéticos. La diabetes, si la manejamos, si regresamos otra vez a lo mismo y volvemos a la medicina preventiva, si tomamos acciones, podemos llevar el resto de nuestra vida sin ninguna complicación, pero depende ya de uno como persona. Claro, entonces podríamos decir que fue primero la obesidad para que me diera mi diabetes, doctor. En la mayoría de los casos, te pudiera comentar que en el 90% de los casos sí, fue primero la obesidad. Existe también una variante de la diabetes que se presenta en el 10%, tal vez en menos de las personas, y se conoce como diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 también se puede asociar a, antes se decía que era por factores juveniles, ahora conocemos que no. Pero en estas condiciones, la producción de insulina por el mismo órgano que te comentaba hace un momento, que se llama páncreas, se ve disminuida o inclusive en algunos pacientes se llega a ver completamente escasa, nula. Entonces, pero ya estamos hablando de otra condición distinta. Para la población mexicana y para la población de Latinoamérica, la principal causa de la diabetes es efectivamente la obesidad. Claro. Y se podría decir, doctor, ¿habrá personas que tengan obesidad y no tengan diabetes y personas que al revés tengan diabetes sin tener obesidad? Sí lo llega a existir. La primera pregunta, sí, generalmente personas con obesidad no debutan de forma inmediata con diabetes. Al igual, hay personas que son muy delgadas y puede haber varios factores que la pueden llegar a condicionar. Una es el primer escenario, uno de los escenarios que habíamos comentado, que es la diabetes mellitus tipo 1. Y otro de los escenarios también es que a medida de que el proceso de la diabetes o la propia enfermedad de la diabetes va progresando, me condiciona más cambios metabólicos. Y al condicionar esos cambios metabólicos, encontramos también que llega a existir pérdida de grasa y pérdida de músculo. Esta condición es severa, es muy severa y tiene que ser tratada por una persona especialista para poder recuperar a la salud y la integridad de la persona. Si esto no lo hacemos, el estado de la salud corre mucho riesgo, porque ya me habla de un estado descompensado, algo que ya va más allá de la diabetes. Claro, o sea, puede ser que por obesidad esta persona contrajo diabetes, pero después la misma diabetes le hizo perder peso, pero no de una forma saludable, sino por consecuencia de la misma enfermedad. Efectivamente, y lo podemos ver en nuestro día a día. Hay veces que llegamos a comentar, esta persona cómo se ha adelgazado, esta persona bajó mucho de peso, pero muchas veces no es lo ideal que llegue a ocurrir de esa manera. Siempre todo paciente debe de estar controlado, y sí, efectivamente, paciente obeso y paciente diabético, lo principal es hacer un plan de nutrición para que se empiecen a equilibrar todos sus valores, se empiecen a equilibrar todos sus niveles. Me refiero a su glucosa, me refiero a su colesterol, me refiero a sus triglicéridos y todo lo que conlleva los cambios metabólicos de la propia enfermedad. Claro. Sí hay que bajar todo esto y hay que bajar de peso, pero hay que hacerlo siempre de una forma controlada. Tal vez para el vecino de enfrente, para ti o para mí, no vamos a bajar de la misma manera, porque no tenemos ni los mismos requerimientos ni tenemos las mismas condiciones metabólicas. Entonces, esto sí debe de ser muy individualizado. Me ha tocado ver mucho que hay personas que se meten a la web y bajan una dieta, bajan un plan alimentario, pero realmente no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Porque yo no sé para quién fue diseñado ese plan. Claro. Y va a llegar el momento que puede ser que si bajen, puede ser que mejoren los niveles, pero como no está individualizado, en algún momento corremos riesgo de tener un paciente compensado, o nosotros mismos, si lo hacemos sin alguna supervisión, descompensarlos. Claro, que nos vaya peor, así que peor el remedio que la enfermedad, doctor. Vamos a hacer una pausa musical, ahora sí que estamos en un programa de radio y este sábado queremos complacer a nuestros amigos del auditorio con un poco de música, pero como usted, doctor Ernesto, es nuestro invitado de honor, queremos que sea usted el que nos diga como qué se le antoja escuchar este sábado. Muchísimas gracias, pues vamos a disfrutar de la vida, vamos a vivir la vida. ¡Viva la vida! De Coldplay. Muy buena elección, vamos con Coldplay en Notifem. Notifem. Las noticias vistas. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.
Estamos de vuelta en Notifem, es un gusto que usted nos esté acompañando este sábado y si usted acaba de encender ese radio o esa televisión y no está enterado de qué trata hoy Notifem, quiero platicarle que hoy estamos teniendo una interesante charla con el doctor Ernesto Cárdenas, quien es médico cirujano general, miembro del movimiento Ciencia en Obesidad y estamos platicando acerca de este tema. ¿Qué fue primero, la obesidad o la diabetes? Ya llegamos a la conclusión, doctor, que definitivamente pues es la obesidad el factor que primero tuvo que surgir para que se presentara la diabetes en una persona, pero ahora pues para preguntarle cómo lo podemos revertir, sabemos que bueno, pues una vez contraída la diabetes, pues no hay una cuestión aún que la pueda remediar, pero sí nos decía usted, podemos tener un estilo de vida pues lo más cercano a lo normal, ¿no es así? Efectivamente, la diabetes actualmente, y a pesar de que algunas corrientes nos dicen que es curable, no. La diabetes es una enfermedad crónica, como lo habíamos comentado anteriormente, pero es una enfermedad completamente manejable y tratable. Y comentas algo muy, muy importante, aquí hay que tomar medidas para que la diabetes no me progrese algo más. Todavía podemos, una vez, es tan interesante esto, que todavía una vez que estemos enfermos de diabetes, todavía podemos hacer medicina preventiva. Nuestro cuerpo todavía nos da la posibilidad de hacer algo más todavía por nuestro cuerpo. Claro. Entonces, cambiando hábitos de vida es algo muy importante, trascendental y completamente prescindible para cuidar nuestro buen estado de salud. Principalmente, ¿cómo podemos cuidarnos una vez que ya debutamos como diabéticos? Bueno, actividad física. La actividad física es algo muy importante. Con el hecho de que podamos llegar a caminar 20, 30 minutos por día, es una actividad que va a favorecer a todo nuestro cuerpo y a esa actividad metabólica que habíamos estado platicando y de la que habíamos estado hablando anteriormente. Pero también viene la parte que muchos de los pacientes nos llegan a decir, es que soy diabético, soy obeso o tengo sobrepeso, entonces tengo que meterme a un plan alimentario y por el hecho de meterme a un plan alimentario voy a sufrir, ¿no? Ajá, voy a tener cambios y me voy a sacrificar muchísimo y no lo es así. Justamente habíamos platicado esto, todo tiene que estar individualizado y tiene que estar individualizado para nuestra actividad de día a día, para la actividad física y para poder hacer o tener medidas alimentarias también que le van a caer bien a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque lo vamos a controlar. La actividad metabólica va a regresar a los estándares en los que tiene que estar funcionando y vamos a empezar a proteger los órganos de nuestro cuerpo. Claro, que porque de pronto uno ya cuando se entera, cuando recibe la noticia, el resultado de que es justamente diabético, doctor, pues sienten estas personas que el mundo se les viene abajo, que van a tener que vivir a base de agua y lechuga, y pues no es así, se puede tener una vida bastante agradable y que además debe de ser una vida pues en familia, o sea, no es una cuestión de que, ay, tú porque tienes diabetes, toma tus 3 chícharos y tu zanahoria y nosotros nos vamos a echar un pozole. Sí, justamente esto y es importantísimo. La parte de la familia tiene una implicación muy importante. Entonces, en familia todos somos un equipo. Y si tenemos un enfermo, todos tenemos que jalar juntos. Entonces, los cambios alimentarios se deben de llevar en equipo, se deben de llevar en familia. Y con esto, no solamente vamos a apoyar a la persona enferma, todos en familia nos vamos a proteger. Y algo que también comentas, si se tiene la creencia de que soy diabético o tengo alguna enfermedad renal, tengo alguna enfermedad cardiovascular y me tengo que suprimir completamente de carbohidratos, que son azúcares, o que me tengo que suprimir completamente de grasas. Y no, realmente tanto carbohidratos, lípidos, que son las grasas, todo tiene una función en nuestro cuerpo, por eso es que lo consumimos. Los carbohidratos son base esencial para nuestra energía de día a día. Entonces sí tenemos que hacer cambios con el paciente diabético y tenemos que reducir la cantidad de estos carbohidratos, pero no lo podemos suprimir completamente, porque si no viene la situación que llega el paciente que se suprimió de carbohidratos y te voy a hablar de pastas, te
voy a hablar de tortillas, te voy a hablar de todo tipo de azúcares, y empieza de repente a marearse, después empieza con las sudoraciones, y todavía si le agregamos que se tomó su pastilla para controlar eso, ¡pum!, se desmaya y queda inconsciente. Y es muy riesgoso también esas bajas de glucosa en nuestro cuerpo, pueden llegar a ser mortales. Entonces, esta es la importancia que debe de tener un seguimiento y un asesoramiento por el personal de salud indicado. Dentro de la nutrición existe la nutrición clínica, y la nutrición clínica está muy familiarizada y se basa en todo, no nada más en la diabetes, en muchas enfermedades crónico-degenerativas y algunas otras, así también como la medicina interna y otras áreas de la medicina cumplen su papel para poder tener en control al paciente. Claro, y sobre todo cuando se restringe uno de algo que nos ha gustado mucho por toda la vida, pues también llega un momento en que al menor descuido voy y asalto la alacena y me doy un atracón con eso que me están prohibiendo, a lo mejor está la esposa ya dormida y el marido baja a asaltar la alacena. Yo creo que justamente por eso hay que saber encontrar el equilibrio, doctor. Exactamente, va a haber un equilibrio, y justamente eso, si empezamos a cambiar la alimentación, o si dejamos, o tal vez esta semana no la hago porque lo he cumplido 3 meses, 4 meses y no va a pasar nada por una semana. No, si llega a pasar, y llega a pasar mucho. ¿Por qué? Porque hablábamos que esta cantidad de insulina que está produciendo el cuerpo no es adecuada. Entonces, si yo comí todo lo que no me había comido en una semana, no me había comido en 15 días, el cuerpo lo va a resentir y se va a descompensar, y podemos empezar a condicionar factores que nos pueden llegar a dar algún otro proceso de enfermedad. Claro, por eso es importante pues justamente ir con los profesionales, doctor, y que también pues esta invitación que siempre nos hacen en este movimiento al que usted pertenece, de que si yo voy a ver al oculista o voy a ver al dentista, y aunque no tenga que ver nada con un nutriólogo, pero si me ven pasadito de peso, pues está ese compromiso moral de decirte, oye, por la salud de tus ojos, yo que soy oculista, te recomiendo que bajes de peso, ¿no? Exactamente, nosotros pertenecemos a Movimiento Ciencia en Obesidad. Movimiento Ciencia en Obesidad es un movimiento, de profesionales de salud, todos encaminados en proteger y ver por el bien de los pacientes con sobrepeso, con obesidad y con otras enfermedades. En este espacio me gustaría agradecer a nuestro líder y a nuestro director, el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, que se ha enfocado muchísimo en ver por este movimiento y hacerlo llegar a toda la gente para preservar el estado de salud. Claro, para que ahora sí que todos hagamos este equipo, doctor, porque bueno, pues sin lugar a dudas, pues vaya problema que es la obesidad en nuestro país, tanto que bueno, pues justamente por eso es que en esta pandemia tuvimos tantos fallecidos. Ahora sí que es un problema que engloba muchas cosas, doctor. Exactamente, y uno de los principales indicadores de que un paciente, ahorita que tomas el tema COVID, que se nos puede llegar a complicar más que la diabetes, más que la hipertensión, más que cualquier otra enfermedad, es la obesidad. Ajá. Entonces hay que empezar a cuidar mucho, todos tenemos que tomar medidas y tenemos que tomar conciencia para corregir este problema, que ya no es, que es un problema de salud pública, pero no nada más de Latinoamérica ni de México, es un problema mundial, y que puede traer graves consecuencias a un futuro. Claro, antes se creía que la obesidad era exclusivo del primer mundo, ¿no? De Estados Unidos, con las hamburguesas y todo eso. Realmente, pues de manera triste, inclusive está afectando mucho a nuestros niños, doctor, y pues si no ponemos un remedio, pues va a ser una verdadera pandemia. Exactamente, y creo que no puede llegar a ser una verdadera pandemia, ya es una verdadera pandemia. Cada vez se ha normalizado más el hecho del consumo de alimentos ultraprocesados, y existe también la actividad o la secuencia tradicionalista de que el niño debe de comer dulces, o de que el niño tiene permiso de comer las frituras, o que el niño puede tomar bebidas gaseosas. Y todo esto es una predisposición para crear niños y que se van a convertir en algunos años en adultos, pero en adultos enfermos. Entonces, si empezamos a trabajar desde las primeras etapas de la vida y empezamos a crear hábitos saludables, el niño que se va a convertir en adulto va a continuar con esos hábitos saludables, y podemos hacer cambios
pasos muy importantes para disminuir esas cifras de obesidad y de enfermedades, diabetes, de cerebrovasculares y de todas las crónicas que están aquejando tan fuerte a este país. Claro, pues vaya que hemos aprendido muchísimo en estos minutos, doctor Ernesto. Yo quiero agradecerle y sobre todo pedirle que le recuerde a nuestro auditorio cómo estar en contacto con usted por cualquier inquietud, cualquier duda, algo que a lo mejor yo no le pregunté y que la gente se quedó con esa inquietud. ¿Dónde lo encontramos, doctor Ernesto? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, dejo mi Instagram, es dr-Ernesto Cart. Y nosotros nos encontramos en la calle de Agrarismo, en la Ciudad de México, en la Torre A, piso 10. Perfecto. Doctor Ernesto Cárdenas, le agradecemos muchísimo estos minutos y esperamos tener la oportunidad de platicar con usted de nuevo en este espacio muy pronto. Todo un gusto estar contigo y haber compartido estos minutos con todo tu auditorio. Muchas gracias al doctor Ernesto Cárdenas con este importante tema de salud. Nosotros hacemos una pausa que es muy breve, pero tenemos más en Notifem. No te vayas. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.